Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. La Semana Santa se centra en la cruz, pero no termina en la cruz, sino en la resurrección. No termina con la procesión del Santo Entierro, sino con la procesión de Jesús resucitado. El suplicio de la cruz fue inventado por los persas. Los romanos después lo adoptaron para ellos. Cada uno lo fue moldeando a su manera, pero era uno de los suplicios más espantosos que había. Y precisamente ese fue el que le dieron a Jesús cuando le condenaron a muerte a la cruz. Cuando usted ve una cruz, ve en lo alto de la cruz un letrero. Ahí Pilato puso este letrero: Jesús, Rey de los judíos. Y los dirigentes del pueblo judío le fueron a reclamar: no, él dice que es rey, pero no es rey. Y Pilato estaba furioso porque lo habían arrinconado, lo habían obligado a condenar a ese que era inocente. Él 3 veces dijo: no encuentro causa para condenarlo. Lo obligaron. Entonces, ese letrero decía mucho: Jesús moría como rey. Y estaba escrito en 3 idiomas. En el idioma hebreo, el idioma del pueblo de Dios. En el latín, Jesus Nazarenus Rex Ioderum. El latín, el idioma de los romanos que lo estaban crucificando. Y el griego, que era el lenguaje más extendido en ese tiempo. Todos los que veían sabían, pero sobre todo quedaban con esta idea: Jesús estaba muriendo como rey. Si él había dicho por eso: cuando yo sea levantado, atraeré las miradas de todos. Dice el Salmo 22, se repartieron sus vestiduras. Piensen ustedes esa túnica que le quitaron a Jesús. Seguramente se la había fabricado la Virgen María. En aquel tiempo era la costumbre, cuando el hijo iba a partir, la mamá le hacía una túnica especial. Le hizo una túnica inconsútil, es decir, de una sola pieza. Por eso dice: no la partamos, no la dividamos, porque los enseres del ajusticiado eran repartidos entre los soldados. No la repartamos, sí, rifémosla. Así es que, y sin saber ellos, estaban cumpliendo lo que decía la Escritura: sus vestiduras las van a rifar. Ahí estaba escrito ya, como que estuvieran cumpliendo con un folleto. Ahora pasaba el tiempo, era un día viernes. Desde la mañana comenzaron a clavarlo en la cruz. Nosotros hemos visto cruces muy bien barnizadas, muy bonitas. Ahí no, era para un criminal, un tronco cualquiera, que tuviera la forma de una cruz, pero un tronco cualquiera. Y ahí clavaron a Jesús. Y ahí estaba, y lo levantaron. Pasaba el tiempo, era día viernes. El descanso del sábado comenzaba a las 6 de la tarde del viernes. A esa hora todos tenían que estar ya en su casa. Entonces, Jesús murió a las 3 de la tarde. En lo que lo quitaban, lo bajaban, corría el tiempo. Y entonces apresuraron todo. Primero, no morían. Pasaba el tiempo y no habían muerto. Entonces pasaron a quebrarle las piernas, les quebraban las piernas, el cuerpo se venía para abajo y morían asfixiados. Entonces, por eso les quebraron las piernas, para apresurar su muerte.
Y expresamente el Evangelio de San Juan dice, un soldado le hundió la lanza a Jesús en el costado y salió sangre y agua. ¿Por qué le hundió la lanza? Es que a los otros dos ya les habrían quebrado las piernas. Cuando llegaron donde Jesús les iban a quebrar las piernas, pero sí, ¿para qué? Si ya está muerto. Pero de todos modos, para hacerse orarse, un soldado le hundió la lanza y brotó sangre y agua. Y los soldados no sabían que estaban cumpliendo algo que ya estaba en la Escritura. Decía que se iban a arribar sus vestiduras, pero no le van a quebrar los huesos. No tenía sentido. No le van a quebrar los huesos. A los otros se los quebraron y a él no, ya está muerto. Por eso le hundieron la lanza. Y San Juan, que escribe este dato, dice, brotó sangre y agua. Y aquí algo muy simbólico también. La sangre de Cristo es lo único que puede borrar el pecado del hombre, ninguna otra cosa. Algunos van para que les salgan unas limpias, con agua de chilca, con huevos, con limones, más sucios los dejan porque pecan. Lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de Cristo. Y por eso sale la sangre de Cristo. Y agua. El agua significa una nueva vida en el Espíritu Santo. Y de ahí el sacramento del bautismo. Qué simbólico esto del costado de Cristo salió sangre. La sangre de Cristo era lo único que quitaba el pecado. Y ahora que el pecado ya había sido quitado, entonces el Señor podía entregar el Espíritu Santo. Aquí en la Biblia, San Juan en su capítulo 7 nos dice lo siguiente. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. También aquí dice, si me conocieran, a mí también conocerían al Padre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde estaban los cofres de las ofrendas. Pero nadie lo arrestó porque todavía no había llegado su hora. Muchas veces se habla de la hora del Señor. La hora del Señor es el momento de su glorificación. Para San Juan, la glorificación es en la cruz. Jesús había dicho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que bebe en mí van a brotar ríos de agua viva. Y dice San Juan, se refería al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran, porque el Espíritu Santo todavía no había sido entregado, porque Jesús no había sido glorificado. Para San Juan, la glorificación de Jesús es en la cruz. Parece contradictorio, pero es que para eso venía Jesús. Ese es el momento de su glorificación. Por eso todo está consumado, ya no me falta nada. Ya cumplí todo aquello para lo que venía. Y Jesús venía expresamente para morir en la cruz, porque era lo único que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían determinado que se hiciera para borrar el pecado del mundo. O sea, algo tan grave que solo con eso se podía borrar la sangre de Cristo. Y entonces Jesús dice, todo está consumado, ya cumplí con todo lo que el Padre había determinado. Y les rompieron las piernas a los otros para que murieran. Ya cuando Jesús, este está muerto, entonces
le hundieron la lanza. Y ahí viene la sangre de Cristo, lo único que podía borrar el pecado. Y ahora el agua, la nueva vida en el Espíritu Santo. Como decía San Juan en su capítulo 7, Jesús todavía no había entregado el Espíritu porque todavía no había sido glorificado. Jesús fue glorificado en la cruz. Ahora puede entregar el Espíritu. El agua, símbolo del Espíritu Santo, que brota. Ahora Jesús ya va a poder, ya ha sido glorificado, va a poder entregar su Espíritu Santo, y va a ser lo primero que hace con los discípulos cuando se les aparece y con miedo creen que es un fantasma. Sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. En ese momento está entregando su Espíritu Santo, y más tarde lo va a entregar en una forma más solemne en Pentecostés. Todo esto como que los soldados estuvieran siguiendo un libreto para una obra de teatro. Aquí se estaba cumpliendo la Escritura, todo lo que la Escritura ya habían dicho. Ahora Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como que está buscando una excusa para ellos. No saben lo que hacen. Si supieran que yo soy Dios. Y Él se lo había dicho tantas veces, pero nadie le creía. Este es un loco, dice que es Dios. Y estaba diciendo la verdad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús expresamente venía para darnos el perdón. San Juan, que escribe, dice que Jesús se dirigió a la Virgen María y le dijo: mujer, y a tu hijo, y le señaló a San Juan. San Juan en su Evangelio nos hace ver que él estaba ahí. Fue el único apóstol que se atrevió a estar en el Calvario. Los demás estaban escondidos, temblando, creyendo que se los iban a llevar a ellos para matarlos. San Juan estuvo junto a la cruz, ahí con la Virgen María, y Jesús pensó en su mamá, iba a quedar sola. Hijo, te la encomiendo. Hijo, he ahí a tu madre. La madre espiritual que vas a tener, aquí está. Y San Juan se la lleva a su casa. San Juan en la Biblia es el símbolo del discípulo del Jesús. Y por eso nosotros, discípulos de Jesús, como San Juan, nos llevamos a la Virgen María a nuestra vida. Se la llevó a su casa, vivió con la Virgen María. Jesús dijo: tengo sed. Y le acercaron un poco de vinagre para que probara algo. Ya estaba también. Le dieron a beber vinagre, decía la Biblia. Estaban cumpliendo todo como que fuera un folleto. Todo está consumado, dijo Jesús. En griego, tetelestai. Tetelestai era el grito que daba el luchador cuando vencía a su enemigo, lo tenía allá vencido, daba un grito. Y ese fue el grito de Jesús. Todo está consumado. Es decir, ya cumplí con todo lo que el Padre me envió a hacer aquí. Todo está consumado. Pero hubo algo tremendo que Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué frase tan tremenda. Es que piensen ustedes lo que sucedió ahí. La maldición que tenía que caer sobre nosotros por nuestros pecados cayó sobre Jesús. La maldición que tenía que caer sobre nosotros por el pecado cayó sobre Jesús. Para Él se hizo en la oscuridad. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado de todos. Tenía que pasar por esa experiencia porque estaba recibiendo la maldición más grande que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Pero sus palabras fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no se iba a ir al vacío. Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y por eso, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y entregó el Espíritu, dice San Juan, entregó el Espíritu. O sea, voluntariamente entregó el Espíritu. Él venía para eso. Él era Dios. Se sometió a eso porque la Trinidad pensó que se tenía que llevar a cabo ese sacrificio de la palabra de Dios hecha carne, que moría en lugar de nosotros. Sobre Jesús caía esa maldición. San Juan dice, el que vio da testimonio de eso, como quien dice, yo estaba ahí, dice San Juan. Por eso el Evangelio de San Juan en este caso es auténtico. San Juan fue el único de los apóstoles que estuvo ahí, y él por eso describe eso. Y le abrieron el costado y salió sangre. Yo lo vi, yo doy testimonio de eso, dice San Juan. El que vio da testimonio, dice San Juan. Yo doy testimonio de eso, dice San Juan. Él estuvo, y estuvo la Virgen María. Y a él se la encomendó Jesús ya cuando se iba a quedar sola. Junto a la cruz estaba también Nicodemo. Nicodemo era un intelectual muy cumplidor de la ley, de la Escritura, pero era un seguidor secreto, no daba la cara todavía, porque si no se le echaban encima todos los judíos. Él era el grupo principal religioso de los judíos. Y entonces de noche fue a visitar a Jesús. Y esa noche que fue a visitar a Jesús, el Señor le dijo, si no vuelves a nacer del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y aquel dijo, ¿cómo que volver a nacer? Yo ya soy mayor. Se hacía el que no entendía, no quería entender. Pero Jesús después le explicó también. Y le dijo que tenía que volver a nacer. Le estaba hablando de un nuevo nacimiento de tipo espiritual, que es la conversión. Ante la cruz debe haber un nacimiento nuevo, una conversión. Al ver a Jesús se nos invita para una conversión, y eso es lo que el Señor le había pedido. Y le dijo, porque tanto amó Dios al hombre que entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él no se condene, sino tenga vida eterna. Jesús fue entregado. Cuando yo sea levantado, entonces atraeré a todos hacia mí, decía Jesús. Ahí también estaba otro personaje, José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre muy rico, religiosísimo, y él estuvo siguiendo también así, casi a escondidas a Jesús, porque si no lo destituían de su puesto. Pero ese día él salió, José de Arimatea, ahí estaba, y él fue el que llevó elementos especiales para, no les digo embalsamar, porque los judíos no embalsamaban, sino ungían para la unción de Jesús. Él fue el que lo llevó, José de Arimatea, un hombre rico. Y además dijo, yo voy a ceder mi mausoleo para el Señor. Y no sabía José de Arimatea que eso ya estaba escrito en la Escritura. En Isaías 53 dice, lo van a matar con unos delincuentes, pero lo van a enterrar con los ricos. Qué cosa tan rara. Como unos 700 años antes de que muriera Jesús ya estaba ahí, lo van a enterrar con los ricos. Capítulo 53 de Isaías. ¿Cómo que lo van a enterrar con los ricos? A los ajusticiados los tiraban a un barranco, a un basurero. ¿Y cómo con los ricos? Es que José de Arimatea dijo, yo voy a dar mi sepulcro, que no ha sido estrenado para él. Ya estaba escrito, se estaba cumpliendo la Escritura. Ahí estaba José de Arimatea también. Jesús un día dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Y eso nos recordaba lo que sucedió en tiempo de Moisés. El pueblo
se había olvidado de los milagros que Dios había hecho para librarlos y comenzaron a murmurar, a protestar. Entonces aparecieron serpientes venenosas que causaron mortandad. Moisés acudió para interceder y entonces el Señor le dijo que levantara en un palo una serpiente de bronce y los que la vieran iban a quedar curados. Esa serpiente de bronce, la serpiente en la Biblia, significa el espíritu del mal. En lo alto de ese palo estaba esa serpiente. Y los que la miraran, esa imagen de bronce, no era la imagen de bronce la que traía la salvación, sino el símbolo del pecado que estaba ahí. Y ahora nosotros, Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo. Y de veras ahí estaba levantado en ese palo. Y los que lo ven con fe, pues reciben la salvación que Él vino para traer. Jesús ya lo había dicho también. El profeta Isaías en su capítulo 53 había escrito, todos nos descarriamos como ovejas sin pastor, pero Yahvé cargó el pecado de ellos. Nos descarriamos como ovejas todos. ¿Quién puede decir yo no he pecado? El que lo dijera diría un pecado muy grave. Decir yo no he pecado sería como decir yo soy Jesús, no tengo pecado. Todos nos descarriamos como ovejas sin pastor, pero Él cargó con los pecados de todos. Los pecados de todos cayeron como maldición sobre Jesús. Y Él, el único que podía aguantar eso para llevar y purificar. Por eso San Juan más tarde va a decir, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice San Juan en su primera carta. Hermanos, lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de Cristo, lo único. Todos esos que van a lugares donde les untan un montón de cosas, los ensucian más. Lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de Cristo. Y por eso Él vino a derramarla. Y esa sangre es la que nos limpia. Jesús un día dijo, si alguno quiere seguirme, muy bien, tome su cruz, que se ponga atrás y que me siga. Es decir, así como yo tomé mi cruz, el cristiano toma su cruz, que quiere decir su responsabilidad de vivir el Evangelio, distinto de lo que hace el mundo. El mundo no quiere cruz, el mundo quiere un Jesús sin cruz. Un Jesús sin cruz no existe. Si alguno quiere seguirme, tome mi cruz, póngase atrás y sígame. Por eso cada uno llevamos nuestra cruz. Y nuestra cruz consiste en vivir según el Evangelio. El mundo no quiere vivir según el Evangelio, quiere vivir libertinaje. En cambio el cristiano dice, este es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en singular. Y por eso, si alguno quiere que sus pecados sean perdonados, por la fe toma lo que Cristo hizo en la cruz. Y se aplica la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. El cristiano toma su cruz cuando está cumpliendo el Evangelio. Los del mundo se ríen, miren, estos tienen que ir a una iglesia, tienen que cumplir con esto. Nosotros vamos con toda libertad. Ustedes son los esclavizados por el mundo. Nosotros llevamos nuestra cruz. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y que me siga. Estimados hermanos, cristiano sin cruz no existe. El cristiano es el que ha tomado la cruz de Cristo y este es el símbolo de lo que Jesús hizo con la cruz. Por eso, estimados hermanos, ante la cruz tenemos tantas cosas que meditar. Y no solo meditar, sino apropiárnoslas. Yo he sido limpiado con la sangre de Cristo. Por eso me siento perdonado
y me siento salvado. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.